Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El contenido que van a ver y escuchar a continuación en ningún momento pretende ser un asesoramiento. Le recomendamos que si usted es menor de edad, lo escuche con la compañía de un adulto y en todo caso lo escuche bajo su responsabilidad. Todas las opiniones que se expresan en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen ni representan al podcast ni a sus patrocinadores. Todos los derechos de este podcast son reservados y se permite su difusión siempre y cuando se cite la fuente original. Gracias por escuchar Charla Legal y gracias por permitirnos llegar a nuestro segundo año. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy tengo un invitado muy interesante, de hecho creo que la conversación que vamos a tener el día de hoy va a ser una conversación bastante potente, bastante guiadora, bastante inspiradora y sobre todo muy realista respecto de muchos aspectos. Es una persona que ha emprendido, que sabe lo que es emprender, que es abogada, que es, mejor dicho, ha hecho muchas cosas. Va a ser muy interesante la conversación desde todas las perspectivas que lo vamos a poder llevar y voy a dejar que lo vayan viendo. Él es David Bencardino. David, bienvenido a Charla Legal. De verdad que nota que ya has aceptado la invitación así súper express para montarnos en este episodio. Luego, aparte de algo bien potente que ha pasado en el momento en el que estamos grabando aquí esto, que nos empieza a generar muchas preguntas y espero que podamos aquí el día de hoy poderlas conversar contigo. Bienvenido y de verdad mil gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a Charla Legal por recibirme. Realmente muy emocionado de venir. Siempre había querido estar acá y la verdad sí es un momento muy importante y creo que elegimos un momento en el que la charla que vamos a tener hoy con una noticia que fue bomba esta semana realmente va a ser un match perfecto para el futuro, ¿cierto?, de nuestra profesión. Entonces, Correcto. qué bueno estar acá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, David, cuéntanos un poquitillo de quién eres tú, a qué te dedicas, en qué andas metido, qué has hecho últimamente, y a partir de allí pues empezamos a darle manejo a la conversación. Claro que sí, no. Mi nombre es David Bencardino, yo soy abogado, soy especialista en derecho tributario, también incurrí en el mundo de las aduanas y el comercio exterior, también trabajo como oficial de cumplimiento, básicamente estoy en todo el derecho corporativo. Hace ya casi 5 años emprendí con mi primera empresa, mi firma de abogados, ¿cierto? Se llama Dio Legal. Nosotros trabajamos muy duro de la mano en cambiar muchísimos aspectos. De la mano de Nicolás Becerra, trabajamos en muchos aspectos de lo que nosotros en ese momento consideramos innovación, que también entramos a un mundo de abogados sin corbata, hicimos muchas cosas bacanas sobre cuál era la perspectiva de un abogado, cómo debía ser el abogado, cómo debían ser los precios, cómo debía ser ese happiness del que no siempre se habla del cliente, esa recepción y más que todo la eficiencia de estos procesos. Últimamente di un giro cierto importante. Salí de Due Legal para trabajar en una empresa, un proyecto que tenía hace mucho tiempo, desde mi alma más tributarista, ¿cierto? Y llegué a una empresa que va a prestar servicios 360. En este momento estoy arrancando a prestar servicios de contabilidad, de nómina y por supuesto legales que dirijo yo. Estoy trabajando con un equipo de abogados, de auditores, de revisores fiscales, también un equipo de abogados con el que ya venía muy interesante y estamos intentando compaginar, ¿cierto?, esta clara disociación que tenemos nosotros entre los servicios contables, técnicos, estas ciencias exactas y esta ciencia del depende, que es una palabra que yo creo que nuestra profesión eventualmente y bajo la estandarización vamos a tener que eliminar de nuestra profesión tan bonita que es el derecho. Entonces ha sido muy interesante la relación que he tenido últimamente con contadores. Yo siempre había tenido, digamos, en mi experiencia laboral antes de emprender, siempre había tenido de la mano un contador, porque digamos que en los cubículos que todos hemos trabajado en las grandes empresas de contabilidad siempre estábamos el de aduanas, un administrativo, el abogado y el contador. Entonces digamos que siempre era una compañería muy chévere y mi máximo respeto por la profesión contable, tanto así que creo tanto en ella que decido montar una empresa en Colombia con una cara de servicios, con un nuevo modelo de costo-eficiencia, un nuevo modelo de precios, ¿cierto?
para prestar servicios contables y hacer un 360 entre todo lo bonito que podemos hacer en el área de consultoría y de servicios. Qué bueno, qué interesante. De hecho, me gustaría arrancar un poco por ahí, por podemos llamarlo como esa línea tuya emprendedora o de emprendedurismo. ¿Cómo arrancas en esa línea y pues que te conviertes obviamente hoy en día a ser todo un empresario que no solamente, o sea, que ha incursionado en servicio legal, en innovación legal, ahora te vas para el lado contable y que obviamente según lo que hemos hablado, como que te vas a expandir bastante, de una forma bastante interesante. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de emprender? ¿Por qué decides emprender? ¿Cómo es ese camino tuyo en esa línea? Y yo creo que voy a arrancar tocando un tema justamente de la noticia que estamos viendo todos los abogados del país hoy. Y era un tema que yo me vi mucho cuando estaba en la universidad, en el área pública, porque yo nunca me vi en una firma de abogados. Me costaba imaginarme en una firma de abogados. Pero dadas las situaciones de las prácticas, terminé en una firma de contabilidad haciendo lo que hoy en día amo y es mi área, que es el derecho tributario y el derecho corporativo, que es lo que más me gusta. Y comencé a ver las realidades sobre el sistema de pricing, el sistema de jerarquías, la falta de movilidad y rigidez de los sistemas jerárquicos que realmente afectan mucho. Y habían algunas cosas que comenzaron a fallar con mi espíritu, llamémoslo rebelde o espíritu, digamos, no conformista, ¿cierto?, del status quo. Y comienzo a pensar, junto con mi socio en ese momento, en una forma de hacer una nueva empresa. Comenzamos a ver parámetros y comenzamos a ver diferentes opciones y comenzamos a llegar a un sistema que llamaban los servicios legales recurrentes. Y con estos servicios legales recurrentes, nosotros suplíamos un sistema que es un incentivo negativo. Lo he hablado con muchos ex firmas grandes. Es un sistema que el sistema de horas nos va a llevar o nos lleva hoy en día a un incentivo negativo, porque entre más facturo, más gano yo, pero más le cobramos al cliente. Entonces hay una disparidad, ¿cierto?, entre lo que me genera felicidad a mí como funcionario, como servidor, como prestador de servicios públicos, ¿cierto? Y el happiness visto desde un punto de vista económico que le puedo dar al cliente. Entonces nosotros lo que hicimos fue estandarizar a nuestro modo y de la forma empírica que podíamos, haciendo digamos, un análisis del mercado, cuál era un valor responsable para prestar una cantidad de servicios al mes, ¿cierto?, a una empresa. Y que esa empresa no se preocupara por costos adicionales, cargos extras, cualquier otro valor. El valor que nosotros dábamos en la oferta era el valor que se iba a ver reflejado mensualmente en su facturación. Entonces él podía hacer un flujo de caja, ¿cierto?, con ese número y no tener diferentes variables y que si este mes hubo más o este mes hubo menos. Nosotros nos encargábamos de asumir el riesgo de esa variación, y a través de esa variación nosotros logramos generar un modelo de costo-eficiencia también para nosotros, porque al tener una facturación segura también nos permitió proyectarnos, ¿cierto?, por casi 4 años, y todavía sigue por casi 4 años, proyectarnos hacia un futuro. Es decir, si tú sabes cuánto vas a facturar el otro mes, es mucho más valioso desde un punto de vista financiero y contable que tener meses en los que facturas mucho. Usted le pregunta a cualquier abogado de vieja usanza con los que tengo muy buena relación y dicen: lo que pasa es que usted ya sabe que en diciembre, en enero usted no va a vender nada, porque en diciembre y en enero todo para. Pero si usted tiene contratos a 6, 12 meses en los que normalmente se factura, usted sabe que el volumen de solicitudes va a bajar, pero no que su facturación va a bajar, por lo que es un acuerdo, ¿cierto?, un contrato de permanencia que permite unos servicios legales recurrentes que le permiten a uno llegar a ser casi que una gerencia jurídica, una VP jurídica de una empresa. Y esto genera una confianza y también un engagement entre los servicios que yo presto, que entre más servicios yo presto y mejores servicios yo presto, hay más felicidad, porque el valor es el mismo. Entonces yo asumo un riesgo, que es un riesgo que nos advirtieron varias veces varios colegas, obviamente de la mejor fe posible por nuestro beneficio, pero que creo que solventamos de una forma muy correcta. Y entonces cuando nosotros vemos esta posibilidad y vemos que esto podía llegar, ¿cierto?, a ser un proceso, un proyecto de vida, dijimos: no, tenemos que independizarnos, tenemos que salir de las empresas en las que estamos y dar ese salto al vacío tan horrible al que muchos de los emprendedores tienen que dar en un momento, y es abandonar esa jerarquización, esa subordinación que tanto da confort en algunas ocasiones, que también tiene sus gigantes problemas, pero que realmente ese salto nos va a llevar a lograr lo que queremos a futuro, que es hacer y proyectar nuestras ideas y validarlas, ver si el mercado recibe, acepta, ¿cierto?, las ideas. Y efectivamente se logró. Entonces de ahí nace un proceso muy bacano, porque el hecho de usted ver que hay un modelo económico diferente también lo mete directamente en
¿a quién le vendemos? Y nosotros en ese momento teníamos 25, 26 años y comenzamos a ver cuál era nuestro nicho de compradores, nuestro nicho de posibles compradores y dijimos, hay un mercado gigantesco de startups, de un grupo de gente joven, de pelados, como le dicen, ¿cierto? Que seguramente se van a sentir más a gusto con unos abogados jóvenes que quieren darla todo, que quieren dejar la camiseta, ¿cierto? Para salir adelante con estos proyectos. Y efectivamente fue así, el mercado de las startups nos recibió y ha recibido a otras muchas firmas de abogados, ¿cierto? Con los brazos abiertos porque realmente entienden que hay unos factores mucho más importantes que toda esta jerarquización, esta subordinación, estas grandes estructuras, porque ellos también son flexibles, ellos también carecen de esa jerarquización y esas estructuras rígidas. Entonces esa compaginación entre los ideales logró que nos abriéramos un espacio muy bueno y que se validara ese espíritu emprendedor que yo creo que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene una buena idea en la vida, una gran idea en la vida. El problema es ponerla en práctica, ese MVP sea validado, que esa idea que uno tiene, uno la ponga en marcha y alguien le diga, ¿sabe qué? Se la compro. Y yo se la vuelvo a comprar y esta persona también se la compra. Es un momento muy bacano, muy bonito que se logró. Y nosotros, prendidos con esa mecha emprendedora, startupera máximo, llegamos al mundo de los legal tech, ¿cierto? Comenzamos a ver que teníamos una oportunidad por lo joven, por las conexiones que teníamos, por los mentores que teníamos cerca, los clientes incluso que teníamos cerca, y comenzamos a ver modelos de eficiencia, modelos de modernización, aplicación de tecnología en tareas, aplicación de tecnología en todo realmente. Entonces dijimos, vamos al legal tech. Entonces arrancamos con un tema de firmas electrónicas, arrancamos con un tema de automatización de documentos muy bacano, arrancamos con un tema de diferentes aspectos que nos permitían a nosotros lograr dar ese primer paso al Legal Tech y tener una plataforma muy robusta. Todavía existe hoy en día Legal, que es una plataforma maravillosa, ¿cierto? Que nos permitió proyectarnos hacia futuro y realmente llamarnos a nosotros Legal Tech. Fue muy interesante, muy bacano y realmente fue un proyecto muy, muy interesante. Sin embargo, pasados los 4 años, mi vena emprendedora seguía prendida, ¿cierto? Yo decía, desde el punto de vista y de cómo yo arranqué, ¿cierto? Yo arranqué en estas firmas de consultoría de impuestos, de consultoría contable. Yo dije, yo tengo que hacer esto mismo, ¿cierto? Pero con los otros servicios, con el servicio contable, con el servicio de payroll, que ya hablamos de payroll ahorita, payroll va más avanzado que el resto de servicios, va mucho mejor que el resto de servicios, con el servicio de seguridad, con el servicio de CSP, seguridad y salud en el trabajo, con el servicio de finanzas. Hay servicios que están más o menos adelantados, ¿cierto? Pero en cuanto a la consultoría, ¿cierto? Vamos todavía en estructuras rígidas, viejas, estamos entrando, como lo estaba hablando con Jordan en veces pasadas, en el siglo XXI. Estamos literalmente entrando en el siglo XXI. Entonces yo dije, no, vamos a arrancar. Yo sé que yo tengo unos contactos, yo entiendo de esto, yo sé cómo funciona, ya he visto los procesos, lo validamos incluso antes de salir al mercado. Y dije, voy a arrancar una nueva empresa que se llama Countries, vamos a prestar servicios legales, obviamente continúo prestando servicios legales y vamos a formar un equipo en estos nuevos valores que llevo cultivando 4 años, ¿cierto? Vamos a formar un equipo en esto, vamos a formar unos contadores que se preocupen no solo por el resultado y no solo porque el balance es cierto, el spreadsheet, el general ledger, que el PIG, que todo esto quede perfecto, ¿cierto? Que la presentación de impuestos, que la renta quede costo eficiente, ¿cierto? Que todo sea muy, muy increíble, sino que también se preocupen por el happiness del cliente. Es decir, que el cliente esté feliz cuando reciba el servicio. Por eso también le pasaba a los contadores y yo como tributarista lo tenía claro. Nosotros llegábamos a una empresa, nos decían, lo que pasa es que tenemos un problema contable por X y Z cosa, y encontrábamos barreras no de habilidades técnicas, sino de lo que yo llamo habilidades blandas. No había una comunicación fluida, los servicios no eran eficientes y no lograban hacer ese engagement correcto con el cliente que les permitía a ellos que literalmente sus clientes fueran su plataforma para que los recomendaran, porque eso también es algo muy importante en el emprendimiento. Todo el marketing exterior está perfecto y está, digamos que ya es una entidad gigantesca que todos conocemos, marketing por un lado, growth por el otro lado. Estamos concentrados gigantemente en esto, pero no, también no sabemos que nuestras banderas no son solo las personas que trabajan internamente, sino también nuestros clientes. Son nuestros clientes los que determinan si somos o no somos, si somos buenos, si somos malos, si tenemos algo por mejorar, si no tenemos algo por mejorar. Y parte gigantesca de eso que olvidamos como abogados, como contadores, como prestadores de servicios de consultoría, es que el cliente a veces no está feliz con la respuesta. La respuesta puede ser la adecuada, pero no la entendió, no la comprendió, no fue lo que él preguntó. Ujú. Y esto pasa, entonces estoy intentando meter
ese conocimiento, ese ADN startupero que es happiness al cliente, happiness al cliente, happiness al cliente, fuertísimo, que lo vemos generalizado en todos nuestros grandes empresas colombianas que la están logrando. Tienen este ADN completamente de el cliente tiene la razón muy, muy metido, ¿cierto? Y lo están logrando. Y entonces hay que llegar a lograr a esto la consultoría, es decir, está perfecto y es indudable que los servicios deben prestarse con un estándar de calidad excelente. Pero usted también tiene que dedicarse el tiempo a ser empático, también tiene que dedicar tiempo a lograr que el cliente comprenda lo que está preguntando para que la respuesta sea satisfactoria. Claro. Entonces, ese espacio de habilidades blandas nos permite realmente generar un espacio. Y entonces llego a este servicio y digo, tengo que volver a arrancar con el tema de tecnología. Entonces, revisemos cómo está el mundo de la Countech, como lo llamo yo, ¿cierto? Dentro de la tecnología. Y me doy cuenta que los desarrollos que tenemos están bastante amplios. Tenemos empresas líderes del mundo como QuickBooks, tenemos empresas líderes colombianas como Sigo, como Alegra, ¿cierto? Y como otras plataformas de contabilidad que realmente están solucionando problemas de operatividad, que es donde deben entrar, ¿cierto? Gigantescos, y que hoy en día con un clic tú puedes descargar un balance general de todo el año o de cada mes. Ujú. Y ya no toca tenerlo un Excel, y ya no toca tener una tabla dinámica que solo entendió una persona, sino que realmente lo hicieron para las personas. Y eso sin hablar de lo que están haciendo con el post, que por cierto Sigo realmente haciendo algo muy, muy importante con el post, que es darle la oportunidad a una cantidad infinita de tiendas de formalizarse. Y esto es realmente un trabajo muy bonito. Entonces, cuando comenzamos a ver esto, nos damos cuenta que si hay una disparidad gigantesca, y también con el tema de payroll, que el tema de payroll también va muy avanzado. Tenemos así grandes del mundo, tenemos a HR Bambú o HR Bambú, ¿cierto? En Colombia estamos un poco flojos, pero hay varias empresas que han llegado a prestar unos servicios donde puedes descargar tu certificado de nómina automáticamente y no toca hacerlo y firmarlo en PDF, sino que automáticamente se descarga y se firma, ¿cierto? Puedes revisar tu balance, puedes revisar tus ingresos, puedes revisar lo que quieras, sin necesidad de que haya un operador intermediario. No hay que enviar el correo a recursos humanos para hacer la solicitud. No, esto lo puedes hacer, puedes subir tus incapacidades, puedes realizar todo el trámite. Entonces, lo que llama Account Tech y Payroll Tech, ¿cierto? Sí Ujú. están muy desarrollados. Y sí fue un golpe muy impresionante llegar como abogado a ver que nosotros sí vamos un poco atrasados desde el área del Legal Tech, porque estamos resolviendo problemas como con 10 o 15 años de retraso. Nosotros vamos a problemas que se resolvieron. Y esto es ya para cerrar la última intervención. Nosotros estamos hablando con diferentes ERPs. De hecho, particularmente con Odoo, que me parece es un ERP europeo fantástico que hoy en día está revolucionando Colombia porque muchas empresas lo están adquiriendo. Y yo me doy cuenta que el trabajo y la implementación que hicimos muchas legal techs de Colombia que conozco está resuelto desde un gran cúmulo de RPs por una licencia que además barata, ¿cierto? Incluye 10, 20, 30 aplicaciones. Y esto sin hablar también, como lo veníamos hablando, las grandes empresas que se metieron en gestión documental como Microsoft, ¿cierto? Como Gmail, que también está incluso corrigiéndote los correos, la forma en cómo estás haciendo el spreadsheet, la inteligencia artificial está comenzando a atacar todos estos balances que nosotros veníamos a verlo, y la gestión documental realmente, que era nuestro gran desarrollo, ¿cierto? Como legal text, todo este procedimiento que estábamos trabajando, automatización, realmente siento que vamos en un espacio gigante de atraso que nosotros tenemos que resolver sí o sí y Ujú. comenzar a ver nuestro nicho de una forma diferente. Y Claro. básicamente eso es. Claro, mira que tocas varios temas. Me gustaría resumir un poco lo que dices en algo que a mí me parece crucial y es uno del ADN que mencionas. Creo que dentro del ADN hay un componente fuerte de, obviamente, de identidad, de quiénes somos, cómo nos percibimos y cómo queremos que nos perciba el resto. Y mencionas, obviamente, temas que yo de hecho enseño, que son entre ellos esa cultura corporativa necesaria de innovación, es decir, el ecosistema para que tú puedas empezar a generar lo demás, porque si no, la experiencia que yo he tenido en lugares donde eso no ocurre es que cualquier proyecto de innovación se va. Si se va la persona que lo lidera, entonces si en una organización, si en una empresa no hay como ese espíritu, digamos, de rebelde, podemos llamarlo, de querer siempre estar mejorando, o sea, que primero reconozca ese tema, porque es muy difícil ponerse manos a la obra con proyectos y que al final del día tú veas resultados. Siempre de pronto te dicen, sí, 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 hazle, pero igual se cae. Y lo otro que también mencionas es un poco el tema de que está asociado a eso, digamos, a esa rigidez, a esa estructura ya, digámoslo, como corporativa, que yo también estoy de acuerdo. Yo creo que
las estructuras jerárquicas en cuanto al trabajo, a la dinámica de trabajo, creo que están mandadas a recoger y todo tiene que ser horizontal y transversal entre los equipos y demás. Sin embargo, pues sí, obviamente hay que seguir manteniendo responsables de proyectos o de tareas, etc., ¿no? Como todo. Pero me parece que esas dos cosas son bien potentes porque adicionalmente te plantea cómo cambiaría el modelo de negocio, ejemplo, de las firmas de abogados que tú mencionabas ahorita, gracias a esta publicación de La Silla Vacía, y esto ya lo hemos hablado aquí en Charla Legal hace mucho. La verdad, esos temas no son nuevos aquí en el podcast porque, pues, digamos que es un espacio que afortunadamente no tiene ninguna línea editorial, sino que simplemente se va desarrollando de acuerdo, pues, a lo que el invitado quiera conversar. Pero, por ejemplo, hemos hablado del tema del modelo de negocio. ¿Cómo ese modelo de negocio está promoviendo ese tipo de prácticas que se tienen que erradicar, prácticas que son cuestionables, prácticas que si nosotros somos abogados, por poner el caso ahí, y en teoría, ejemplo, muchas de esas firmas que están ahorita en el ojo del huracán, eso que yo dije, o sea, están cogiendo las más visibles, o sea, las más grandes porque son las que más, todas esas sí, son las que más se ven. Pero si hubieran querido los de La Silla Vacía coger medianas, chiquitas, en todas van a encontrar al menos un caso, lo cual preocupa un montón. Y es el hecho de cómo ese modelo de negocio favorece ese tipo de prácticas y cómo justamente a partir del uso de la metodologías, ya no ni siquiera le meto yo tecnología, de metodologías que propendan innovación, que te replanteen los procesos, todo esto que tú mencionabas, mejora esa parte operativa, no solamente impacta de cara al cliente en cuanto a cómo le cobras, sino de cara de tu equipo en el sentido de que van a estar más satisfechos con el espacio de trabajo, porque yo he visto firmas y entonces lo que empiezan a hacer para que el personal no les rote tanto es, no, ¿sabes qué? Mira, te pongo play y te pongo cobijita cuando haga frío en la oficina y ¿sabes qué? Camita también por si quieres ir a descansar, que está muy bien, yo estoy diciendo que no, pero al final del día fíjate que una vez es que necesita mucho, oye, descanso, despejarme del trabajo, y yo creo que cuando haces ese tipo de ejercicios, por ejemplo, desde el punto de vista emprendedor, encuentras el problema y encuentras la oportunidad, el problema y la oportunidad. Y creo que eso ha ayudado mucho a que, por ejemplo, con YouLegal ustedes hayan podido reventarla y que la estén reventando y que, por ejemplo, soluciones como la que ahora planteas con Accountrits también tenga una oportunidad bastante seria, ¿no? Claro, claro, porque también lo veníamos hablando, yo también lo vi. El problema de los modelos rígidos no está solo en las firmas de abogados, sino también se esparce a todos los sistemas de consultoría. Es decir, cualquier, cualquier empresa que pueda tener, ¿cierto?, esa rigidez con la que hablamos normalmente, en las firmas de consultoría donde se trabajan los números de horas señalados efectivamente, donde hay veces los fines de semana toca sacrificarlos, toca sacrificar cosas personales, esto está generalizado, es Ujú. parte literalmente de la cultura, llamémoslo mundial, y además está generalizado y aceptado en la cultura colombiana. Es decir, como tú lo dices, lo han hablado en charla legal miles de veces, es porque no es un tema que es oculto, no es algo que realmente haya sido una sorpresa para los que trabajamos en estas áreas de consultoría. Todos lo tenemos claro. Es decir, esto pasa en A, en B y viene pasando hace años. Lo que Ujú. pasa es que con el ingreso de nuevas personas, nuevas empresas, nuevas formas, comienza ya a haber una disonancia y comienza a generar ruido. Eso pasa cuando hay una disonancia, genera ruido. Entonces el ruido entre yo tener la oportunidad de trabajar, hacer un buen trabajo y tener una estabilidad laboral, digamos, la psicológica, anímica, dentro de un trabajo en el que estoy dando el 100% de mi trabajo, hoy en día es posible. Hoy Ujú. en día lo brindamos las nuevas empresas que estamos intentando cambiar las cosas un poco desde la misma metodología, porque aquí no estamos hablando de absolutamente nada tecnológico. Lo tecnológico va después, como te lo estás diciendo, pero es un cambio del ADN en el que, hey, empatía, esa palabra es supremamente importante y si uno refuerza la empatía frente al cliente, es imposible que eso no se esparza como yo soy empático con las personas que están subordinadas a mí o como yo Ujú. espero que me trate a quien yo estoy subordinado, es decir, a mi jefe. Entonces, claro, comienza a haber un ejercicio muy fuerte de por qué nosotros tenemos que hacer esto y por qué esta práctica debe estar mandada a recoger. Nosotros necesariamente tenemos que cambiar la metodología en la que trabajamos, la metodología de lo que se espera de un abogado, un consultor, un contador, ¿cierto? Un profesional en finanzas, un profesional en seguridad, lo que sea. Todos nosotros tenemos que dividir, ¿cierto? Y armonizar nuestra vida laboral con nuestra vida personal. Y de ninguna forma se puede permitir que nuestra vida
laboral apague, disminuya, literalmente apague y disminuya nuestra vida personal. Eso no se debe permitir porque es que yo considero, y esto lo he escuchado ya de gente de equipos de alta eficiencia, que una persona feliz, una persona que hace deporte, una persona que está bien establemente, una persona que tiene un entorno familiar y de amigos estable, es una persona más creativa y es un mejor empleado. Definitivamente una persona que está a puertas de la depresión, a puertas de un ataque de pánico, de ansiedad, no es igual y no va a rendir nunca igual que una persona. Manejar ese tipo de cosas viene desde adentro y viene desde uno y cómo uno trata, ¿cierto? Cómo uno se envuelve en los demás. Y hay espacios que realmente son muy tóxicos y uno tiene que comenzarlos a manejar de la forma en como uno puede, pero eso siempre nace desde un espacio personal. Y si esos espacios personales se entienden más como una debilidad, ¿cierto? Que tú tengas espacio personal, que tú tengas una familia, que tú tengas un proyecto de vida, se entienden como una debilidad y no como una fuerza. La metodología y el ADN nunca va a dar para que en estas empresas implementemos una tecnología que en algún momento va a decir las tareas que hacía el dependiente judicial desaparecen porque las va a hacer un robot, los va a hacer un RPA, las va a hacer X, las podemos automatizar con eso. Entonces al dependiente judicial no le vamos a llamar dependiente judicial, sino le vamos a llamar auxiliar y el auxiliar va a comenzar a pensar, a ser creativo, a ayudar, obviamente desde su conocimiento y desde su capacidad, ¿cierto? Inicial, pero va a comenzar a fungir con otras tareas y no se va a sentir un sistema tan establecido y tan jerárquico y de tanto ego y respeto, ¿cierto? Porque confluían las dos, sino que se va a sentir como más un sistema dinámico en el que mis ideas son valiosas, ¿cierto? Desde el mismo ADN, porque usted entiende que las personas debemos ser empáticas, porque al ser empáticas nosotros debemos tener armonía entre la vida personal y la vida laboral, que esa armonización de la vida laboral y de la vida personal nos permiten, y ahí sí lo digo completamente, como empresa, adoptar metodologías diferentes que necesariamente en un modelo competitivo como el que vivimos en Colombia nos van a llevar a la automatización de procesos, nos van a llevar a la recolección de datos, nos van a llevar a usar esos datos para proyectar diferentes soluciones, para encontrar patrones y posteriormente a eso, para luego de todo ese análisis, encontrar soluciones dentro de la tecnología para lograr realmente revolucionar nuestros servicios. Y ese proceso, hay algo turcado ahí, hay algo que no está funcionando ahí. Sí, no, y también puede ser un poco que estar en esa, yo siempre digo que tener una posición cómoda en general, en la vida, con tu negocio, lo que sea, siento que es bastante complejo, creo que es más complejo estar en una posición cómoda que estar en una posición incómoda, porque en la posición incómoda como que le batallas hasta encontrar la respuesta a lo que no te está funcionando, ¿sabes? Pero yo veo, por ejemplo, que en cuanto a la comodidad, como que tú llegas a una situación en la cual dices, oye, mira, ¿sabes qué? Ya soy top 5 empresas de cualquier sector, tampoco llamémoslo firmas. Sí. Y dicen, mira, el modelo de negocio me funciona, la facturación pues se mantiene, de pronto baja, de pronto sube, pero se mantiene. Y eso hace que, por ejemplo, con todo y que ingresen nuevos actores al mercado, pues digan, oye, ¿sabes qué? Pues yo no voy a cambiar, no voy a hacerlo. Y que puede ser que inclusive, que eso también yo lo pensaba, pues, claro, la investigación habla de firmas con nombre propio, pero también yo decía, bueno, qué tan enterados están, por ejemplo, las firmas de que sus socios o sus asociados, qué sé yo, están haciendo estas cosas, de que oye, que estás en una reunión y le pegas una patada al colaborador, por ejemplo, que fue una de las situaciones que se describían, ¿no? Que están sacando a gritos a los junior o a los chicos que están aprendiendo en principio, los saques a gritos porque un documento quedó pues con doble espacio, ¿no? Y ese era el grandísimo error, que por ese error la demanda se caía, ¿no? Como para hacer todo eso. Entonces, a qué punto sí es, a qué punto es un poco ese tema, pero al final del día, qué tan importante es que tú le generes un espacio igual, porque también hay que decir algo, mira, la retroalimentación, yo que trabajo con metodologías ágiles, la retroalimentación hace parte de, tú debes reflexionar con los equipos y se debe retroalimentar siempre, es muy importante. Y por eso también, incluso cuando es un tema de hecho muy particular, te dicen las metodologías ágiles, oye, sesiones uno a uno con esa persona. Pero yo, por ejemplo, he visto, y solo en empresas de tecnología, no voy a decir nombres, cómo aprovechan sesiones uno a uno de metodologías ágiles para insultar a la persona, humillarla y demás. Y tú dices, oye, pues sí, estoy utilizando metodología ágil y no, pero igual está haciendo algo así. Pero también está en la forma, a eso voy, también está en la forma como tú estás generando el aprendizaje y la retroalimentación, no solo para esa persona,
sino para el equipo, porque al final del día un error es un insumo más y el hecho de que se presenten, yo siempre lo digo, es una oportunidad de mejora increíble porque si se presentó es porque algo no nos está yendo bien. Y creo que cuando estás emprendiendo, por lo menos el líder tiene que tener eso muy presente para gestionar su equipo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Me parece supremamente importante que hayas tocado este tema porque es algo, digamos que los últimos meses en los que llevo con la nueva empresa ha sido un viaje de conocimiento absoluto de un montón de cifras porque además la interdisciplinaridad permite que uno vea cosas que no logra ver desde un solo punto de vista. Ajá, Y yo me di cuenta de algo muy sencillo y era cuando comencé a usar los ERPs, de hecho fui a la ERP Summit que hubo acá en el Ágora en Bogotá, ajá, me di cuenta que esta gente registra todo, todo. Ellos tienen unos servicios para registrar cada movimiento, el SLA, el OLA, cada métrica que tú quieras está registrada. Y yo comencé a pensar, ok, tenemos las métricas, tenemos un montón de información, toda la información disponible de cómo mi equipo funciona. ujú, Cuando fallamos, en mi opinión, desde un punto de vista como líder de esa persona, sí, efectivamente, retroalimentación básico, mira, aquí en este punto estoy así, estoy así, estoy así, uno la pretensión la coloca acá, el concepto no se hace así, los títulos no van así, la forma de expresar la oración, recuerda que los silogismos deben ser básicos, cualquier retroalimentación legal técnica que tú quieras dar. ujú, Pero desde un punto de vista como gerente, como persona que está pensando hoy en día en los datos, es, es algo increíble, porque me doy cuenta de que tengo un fallo. ujú. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una empresa? Tener un fallo y no darse cuenta de cuál es el fallo. De hecho, para eso se pagan auditorías. Ajá, sí. Para eso le pagan a empresas gigantescas que cobran 100.000, $200.000 la asesoría para decirle a uno, no, lo que pasa es que toca disminuir costos y aumentar ganancias. Y uno, gracias, muy, muy amable. Sí. Lo que yo quiero es encontrar ese detalle, ese punto en mi operación que no está funcionando bien. ¿Qué puede ser? Un onboarding incorrecto. Yo no estoy haciendo, pasa mucho en las firmas, de que a uno no le dicen cómo le gusta al jefe escribir. Ujú, Y uno nada más lo ve en los escritos que él hace, pero el jefe nunca le digo, venga, lo que pasa es que yo tengo mi forma de escribir, mi forma de escribir es así, los títulos van así, yo quiero hacer esto, a mí me gusta que cuando cites hagas esto, que cuando vayas a expresar una idea hagas esto, que no me cites 300 jurisprudencias, sino que más bien parafrasees acá y solo cuando vayas a subrayar algo citas la jurisprudencia. Entonces me di cuenta, por ejemplo, en ese caso, que yo no había ujú, hecho un onboarding correcto sobre cómo a mí me gustaba expresar ese concepto. sí. Entonces necesito sentar a la persona, ser empática con ella, nuevamente ADN, ser empática con ella y decirle, sentémonos y hagamos algo muy interesante que se llama como un shadowing, ¿cierto? Que lo llaman los BPO. Los BPO me parecen empresas de agilidad espectaculares. Tienen su problema de otras condiciones, pero en cuanto a sistemas y conceptos de datos de agilidad y de happiness son increíbles. Sí. Y entonces estaba viendo un tema que se llama el shadowing, que es literalmente trabajar en voz alta con otra persona. Ujú, Es ella va trabajando y le voy diciendo, lo que pasa es que yo hago esto porque yo muevo la regla así, porque a mí me gusta que los espacios queden a 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. A mí no me gusta que la marca de agua quede acá. Cuando alguien subraya esto me parece incorrecto y es literalmente hacer lo que yo hago normalmente, pero diciéndolo y al lado de una persona que me está aprendiendo. ¿Por qué? Porque tristemente somos humanos y ujú, todos los humanos somos subjetivos. Y si yo le presento un escrito, el mismo escrito a 10 abogados diferentes, voy a tener 10 feedback diferentes. Y lo mismo, estoy seguro, y ahora que lo vi en contabilidad es exactamente igual. Yo presento un PIG a 10 abogados diferentes, a 10 contadores diferentes, y los 10 contadores me van a decir por qué registraste esto bajo esta cuenta contable, por qué no llevaste esto acá, por qué no llevaste esto acá. Entonces eso ujú. me parece realmente muy, muy particular porque son oportunidades de mejora. Cada error es una oportunidad de mejora y cada error nos permite encontrar qué fue lo que pasó y al mirar qué fue lo que pasó comenzamos a encontrar patrones y que de verdad que falta de la industria nuestra que los patrones existan, no los hayamos identificado y no los hayamos solucionado. Ujú, Entonces, para mí un error desde un punto de vista como líder es algo que requiere un feedback y una mejora. sí. Pero desde un punto de vista como gerente, un error es increíble. Un error que no tenga el mayor daño es increíble porque puedo encontrar una forma mejor de hacer X, una forma de estandarizar diferente, una forma de decir, de pronto nos demoramos más porque este derecho de petición es mucho más difícil que el derecho de petición A, al que yo estoy acostumbrado. Por lo tanto, la persona debió haberse demorado más, yo debía haberle otorgado más tiempo para realizar la tarea
Y al otorgarle menos tiempo, yo me equivoqué, porque no todo puede ser lo mismo, así sea el mismo derecho de petición, sea la misma tarea, pero hay tarea A y hay tarea A.1, A.2, A.3. Y como esa falta de datos, esa falta de, primero, no datos, de recolección de datos. No estamos recolectando los datos sobre nuestra misma información. Nos hace generar o nos hace ver que carecemos, ¿cierto?, de un sistema en el que podamos solucionar problemas. ¿Cómo vamos a solucionar el problema si no sabemos cuál es el problema? Creemos saberlo, pero realmente no lo tenemos claro. Y de hecho, eso me lleva a las dos siguientes preguntas que te quiero realizar. Una es, por ejemplo, en cuanto al tema de conformación de equipos. ¿Qué tan difícil es empezar a conformar un equipo que tú, por ejemplo, veas que te puede entregar lo que necesitas como líder? Y dos, ¿qué tan importante resulta empezar a conocer muy bien esos procesos que están realizando dentro de la empresa para estandarizarlos? Yo siempre digo, estandarizar no por estandarizar, estandarizar a un muy alto nivel para que tú lo que vas a hacer y luego automatizar lo hagas muy bien, no estandarizar lo malo para que hagas más rápido lo que está mal. Eso también es un Exacto. poquito de lógica, ¿no? Pero no basta, no sobra decirlo. ¿Qué tan importante es eso? Equipo y conocer tus procesos para generar buenos estándares. Listo. En cuanto al equipo, yo debo decir sin lugar a dudas que entre más contrato gente, más confirmo que todas las empresas necesitan un equipo de recursos humanos fuerte. Sí. Alguien que sepa clasificar perfiles me parece la cosa más increíble del mundo. De hecho, mi madre es psicóloga y se dedicó a eso una gran parte de la vida. Y creo que hoy en día mi respeto profesional por ella es absurdo, porque Ujú, entre más contrato, más me doy cuenta que carezco de la suficiente formación para lograr hacer una contratación efectiva. Que en ocasiones nosotros, bajo ciertos parámetros y ciertas pruebas técnicas, que es lo que realmente hacemos, logramos definir si un candidato es apto, viable técnicamente, sí, ujú, pero más allá de eso, todo lo que hace recursos humanos para entender la psique y el comportamiento en 2, 3 horas de entrevista máximo que tengan, ¿cierto? Me parece sobrenatural. Y conformar equipos nace desde la contratación. Entonces, desde el momento en el que contratas y contratas mal, si no contratas al candidato idóneo, no por conocimiento considero que tiene sus variables y son variables técnicas y esas variables técnicas se pueden medianamente solucionar y también tiene su problema. Pero con respecto al ADN, porque no todo el mundo está diseñado para trabajar en empresas de emprendedores, ¿cierto? ujú. Donde yo, por ejemplo, soy desde gerente hasta servicios ejecutivos y si me toca barrer, barro. Sí. No hay problema. Eso, para mí, somos empresas donde hacemos un montón de tareas administrativas y donde también debemos delegar y expresar ese ADN a las personas que trabajan con nosotros. Porque no es lo mismo trabajar en una empresa gigantesca donde hay 5.000 personas para procedimientos, 5.000 personas para productos, 5.000 personas para marketing y hay subsecciones de las subsecciones. Y tú entras en un puesto, el último, ¿cierto? Y estás totalmente estandarizado, tienes manual de trabajo, tienes manual de funciones, tienes manual de cómo hacer esto, te dicen hasta cómo vestirte. De hecho, en algunas ocasiones le dan a uno recomendaciones de cómo vestirse. Recomendaciones. Eso pasa, Sí. recomendaciones de cómo vestirse, sí. Este tipo de cosas pueden chocar con una persona de cierto arquetipo que lo lleven a eso, ¿cierto? Entonces uno tiene que elegir una persona que tenga ese ADN y ese ADN es un tema muy difícil de uno como no profesional del área, ¿cierto? Lograrlo. Ujú, Entonces, en la creación de equipos desde el inicio me parece muy importante elegir a las personas adecuadas. Y lo correcto. estoy viendo mucho, ¿cierto? Con los Bilbao que andan hablando mucho de reclutar personas, sobre todo en Troral, anda obsesionado con su gente, habla mucho de su gente y habla de que él si pudiera contratar solo summa cum laude lo haría. Y es porque él estableció unos sistemas técnicos en los que él necesita personas que estén totalmente enfocadas en el cumplimiento de metas, ¿cierto? Ujú, Lo que llaman el accountability. ujú. Una persona que se obsesione por cumplir metas, pero no solo por de A a B, sino, venga, es que de A a B hay veces se trunca porque no sucedió Claro. A, no sucedió B, y ese llevarlo de A a B, sí, él lo dice. Ese tipo de personas que están tan obsesionadas con sacar buenas notas y ser totalmente exitosas, mis overachievers le llama, es una forma, ¿cierto? Y es un arquetipo literalmente de una persona obsesionada con el cumplimiento. Y hay Ujú, personas que son así, y hay empresas que requieren que la mayoría de sus equipos sean así. Obviamente todo el mundo elige conforme a lo que quiera. A mí me gustan los equipos más creativos, me gusta la gente que da su opinión, a mí me gusta que me contradigan en muchas ocasiones, que yo creo que ahí sale la creatividad.
Entonces, a mí, por Ujú, ejemplo, me gusta ese tipo de personalidad. Y eso es muy difícil. Entonces, nosotros, y yo particularmente en este último esfuerzo que estamos haciendo en la empresa, contratar gente es muy difícil, conformar equipos es más difícil aún. ¿Qué he tenido? Yo creo que he tenido suerte. Yo creo que los emprendedores debemos tener suerte y he dado con personas maravillosas que hoy en día están en mi equipo. La verdad ha sido increíble los últimos meses. Tengo un equipo que realmente hace todo bien. Realmente tienen los errores, obviamente, están en crecimiento, pero últimamente lo están haciendo todo bien. Comenzamos a hacer temas, les interesa, cada vez que les pongo un tema nuevo sobre cosas administrativas que, digamos, están en mi cabeza, sí o no, son, claro, participemos, ven, vamos a la reunión, yo quiero saber de esto, yo quiero aportar a esto. Ha sido increíble, pero la verdad fue un concepto en este momento de suerte y yo creo que mi capacidad como liderazgo, porque yo siento que todo el mundo puede ser bueno en una empresa. ujú, Entonces, también escuchaba todo lo que estamos, yo últimamente me ando informando mucho sobre las diferentes posiciones, que si que a uno lo hayan despedido es algo malo, si uno se vuelve fracasado, pues la verdad me parece un concepto totalmente negativo, porque también lo decían, yo creo que hay una empresa para cada persona ujú, y esa empresa depende del ADN, lo que ellos llaman cultura corporativa. ujú, ADN le llamamos nosotros los startuperos, pero realmente las empresas tradicionales se llama cultura corporativa. Si tú te adecuas a la cultura corporativa y si tu arquetipo se adecua a esa cultura corporativa, realmente vas a lograr todo lo que tú quieras en esa empresa. Y entonces, conformar equipos, ¿de dónde nace? De la cultura corporativa. ¿Y cuál es mi concepto en este momento para Accountrix? El happiness del cliente. El happiness del cliente tiene que ser lo más principal. Si el cliente llama, usted contesta. Si el cliente llama, usted está en otra llamada, le escribe y le dice que le va a llamar en 10 minutos. El cliente tiene que estar informado, tiene que estar feliz. Un cliente feliz referencia a otros clientes. Un cliente feliz se queda. Yo he visto muchos casos donde el éxito es innegable del servicio técnico, ujú. pero la verdad odian al prestador o al consultor. Y lo Sí. odian por su ego, lo odian por X, lo odian porque les contesta cada 15 días, lo odian por diferentes razones. Y ellos prefieren una cercanía con el prestador, con el consultor, que un servicio excelente. Y es algo muy fuerte de decir, porque comparar excelencia con happiness es algo que no se hace normalmente en las firmas, ni de consultoría de contadores, ni de consultoría de abogados, ni de consultoría financiera. Ellos son excelencia, 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 y si no es excelente, entonces lo que estamos hablando, dos espacios mal, entonces revise un documento de 92 páginas y está mal, esto quedó mal, pero no logramos medir y nuevamente volvemos al tema de medir, volvemos al tema Ujú, de datos. Como consultores no estamos midiendo los datos internos. Yo no creo que haya casi ninguna empresa que haga un registro eficiente, como si nos hacen los BPO, los mal llamados call centers, de esta encuesta de satisfacción para saber cómo le fue. Y la encuesta de ujú, satisfacción mide varias cosas. Mide, ¿resolvió o no resolvió? Sí, resolvió. ¿Con qué frecuencia resolvió? Pero también mide cómo le pareció el consultor, cómo te trató el consultor. ujú. ¿Lo volverías a contratar? ¿Lo recomendarías? Usted de verdad, Jordan, cree que es posible que una firma hoy en día pregunte eso a un cliente con el ego que manejamos en nuestra profesión, ¿cierto? No. Decirle, ¿le cayó bien? A ellos no les importa. Yo Sí, tengo la razón. Yo guío a mis clientes. Ellos deben dejarse guiar por mí. claro. No, 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 no. Esto es un ejercicio compartido. La consultoría es un ejercicio de parte y parte en la que nosotros debemos, nuevamente, con ese ejercicio de empatía, entender qué es lo que quiere. Que hay veces hay cosas descabelladas, 100% de acuerdo, pero el ejercicio de empatía nunca debe ser lejano a nuestra profesión y a las otras profesiones que también prestan servicios de consultoría. Y entonces, más allá, ¿será que algún día vamos a poder hacer una encuesta de satisfacción luego de la prestación de cada servicio y preguntar qué tal le pareció el abogado junior 8? ¿Cómo le prestó el servicio a él? ¿Cuál fue su cercanía? ¿Crees tú que usó palabras o no usó palabras que lograron generar ese engagement? ¿Sí o no? Yo creo que estamos muy lejos de eso y estamos muy lejos de eso. Yo creo que por temor o por simplemente porque no está dentro de nuestra capacidad o peor aún, porque nos interesa saber qué piensa el cliente, que sería gravísimo. Total, total. Y en cuanto al tema de estandarizar procesos, de conocer bien lo que estás haciendo, de generar buenos estándares. Entonces, en ese tema, dentro del tema interdisciplinario, me parece muy importante que nosotros nos refiramos al tema de los datos. Los datos son esenciales. Estaba hablando con el dueño de WCAR y con el dueño de Grayola, que son dos startups líderes de Colombia, y los dos me dijeron lo mismo. El problema de muchos servicios legales, de contabilidad, de cualquier servicio de consultoría, es que depende el precio de si la persona es A o la persona es B,
Entonces lo justificamos en que no, si es más difícil, entonces cobramos más, entonces este procedimiento es X. Y realmente la palabra depende, en vez de volverse algo que va muy ligado, ¿cierto?, a dar respuestas creativas, se vuelve un parámetro totalmente bloqueante de estandarizar los procesos. Entonces, usted le pregunta a cualquier abogado, cualquier contador, a cualquier financiero, ¿cuánto vale X servicio que hace todos los días? Y le va a decir, depende. Y depende de qué, y le saca un montón de variables, 10, 20 variables. Los que los tienen establecidas las variables, los que no, depende de otras, de nuevas variables que se van inventando conforme al momento y conforme lo escuchan a uno. Claro, y entonces me decían, es que no es posible, yo necesito saber cuánto vale un derecho de petición, así hayan 20 tipos de derechos de petición. Necesito hacer un derecho de petición de salud, pues el derecho de petición de salud vale esto. Necesito hacer esto, necesito hacer una tutela, la tutela vale esto. ¿Por qué vale más la tutela si yo soy empresa gigante o soy empresa pequeña? ¿Realmente hay una diferencia en el modelo de costo-eficiencia de las empresas que lo prestamos? ¿O simplemente depende, porque queremos cobrar más a la empresa más grande y menos a la empresa más pequeña para que ambos nos acepten la propuesta? Entonces, cuando uno llega a esa solicitud, ¿cierto? Porque es una solicitud del mercado para adquirir más rápido un servicio y para que el momento de toma de decisión sea menor, yo necesito tener unos precios estandarizados. ¿Cómo logro esos precios estandarizados? Con datos, ¿cierto? Con una cantidad de datos que venimos y esta conversación va totalmente lineal con esto y es, ¿cómo hago yo para obtener los datos? Entonces, volvemos al sistema de los ERPs. Me cambiaron la vida, la verdad. Desde que comencé a entenderlos, me cambiaron la vida. Los BPO hacen esto hace 15 años. Un BPO sabe exactamente cuántas llamadas está recibiendo, cuántas llamadas debe recibir o cuántos mensajes debe recibir el último empleado de la cadena, que es el que recibe esto, y cuánto debe recibir el team leader, y cuánto debe recibir el gerente, y cuánto debe apoyar X, y tienen clasificado absolutamente todo. Si una persona se demora en una hora, hace menos de 15 intercomunicaciones, perdón, va por debajo del promedio porque nosotros tenemos que hacer 15 al día para que el promedio dé. Y ese valor lo expresamos en los datos. Entonces, cuando esta gente va a hacer una venta, lo que dice es, yo le puedo poner un equipo de 10 personas. De esas 10 personas necesito que 2 sean líderes y esos 2 líderes van a corregir a las otras 8 personas. Estas 8 personas van a responder en promedio 15 solicitudes cada hora. Por lo tanto, al día van a responder tanto. Cada uno de ellos nos vale 2,5 millones más el 41% de lo que vale XXZ cosa, más las afiliaciones que necesitamos, porque nosotros ofrecemos plan, le ofrecemos esto y además les pagamos horas extra. Por lo tanto, cada persona respondiendo 15 llamadas al día les cuesta por hora esto. Por lo tanto, expresado en las 42 horas que nos permite el sistema laboral, es tanto valor. Yo nunca hice una presentación de una consultoría así. Jamás. Creo que estamos lejanos. Y es porque nosotros tenemos un sistema que se llama OLA, que es la medida de tiempo interna. Entonces vamos OLA, SLA. SLA son los acuerdos de servicio. Eso los tenemos claros porque los SLA los tenemos en todas las empresas que tienen un sistema de consumidor. Y es en cuánto yo puedo responder una solicitud o en cuánto son los acuerdos de servicio, ¿cierto? Esos SLA se nos escapan a las empresas de consultoría por completo y nosotros tenemos un sistema de OLA que es el mal llamado sistema de horas, que además tiene el incentivo negativo de que no son reales. Dependen de si yo trabajé más o menos y la persona que me revise cree que yo trabajé más o menos, ¿cierto? Entonces yo digo, me gasté 8 horas en esto, me gasté 8 horas haciendo esta tutela. Bueno, 5 horas para que el ejemplo sea correcto y sea fácil de entender. 5 horas. Eso es un OLA, ¿cierto? Un OLA. Entonces mi jefe me dice, sí, ¿sabe qué? Si fueron 5, porque normalmente, según mi empírico, para una tutela yo me gasto 5 horas, porque si no, no me da, y esas 5 horas me dan para pagarle lo que más o menos le debo pagar a usted. Entonces ahí comienza a conflictuar mucho con SLA, porque hay una gran diferencia entre gastarse 5 horas un día el lunes, una hora el lunes, una hora el martes, una hora el miércoles, una hora el jueves, una hora el viernes, y gastarme 5 horas el lunes. El mismo OLA, dos SLAs muy diferentes. En un SLA lo entregaste en menos de 8 horas hábiles, que es como se calcula en los SLAs, que se calcula por horas de trabajo hábil, ¿cierto? O en 24 horas hábiles, como tú lo quieras ver calendario. Y el otro es en 5 días hábiles. Mismo OLA, un SLA totalmente diferente. La pregunta es, y la pregunta que deberíamos hacernos como prestadores y consultores es, ¿cobro lo mismo por las 5 horas que hice el lunes, que lo hice en un SLA de 8 horas hábiles, 24 horas calendario? ¿O cobro diferente si utilicé las mismas 5 horas en 5 días hábiles y lo entregué 5 días tarde, 4 días tarde? ¿Es el mismo valor? Para nosotros parece ser que sí. Las 4 horas se cobran igual, pero realmente no. Un servicio que se entrega en un día
debería ser más caro que un servicio que se entrega en 5. Punto. Es así de simple. Y estoy seguro que habrán clientes que estarán más felices de pagar las 5 horas el lunes por un servicio que le entreguen en las mismas 8 horas hábiles que pagar y que pagar más por este servicio que pagar un poquito menos por entregarse en 5 días hábiles. Y no hemos segmentado eso, no lo tenemos claro, porque no hemos hecho una comparación entre nuestros tiempos internos con los tiempos con los acuerdos de servicio. Entonces tenemos literalmente un vacío gigantesco de cómo estandarizar los precios, porque realmente no tenemos claro. Entonces estos ERPs miden los SLAs, y nosotros internamente, y obviamente esto se puede programar con una facilidad absoluta, ¿cuánto realmente te tardas haciendo una tarea? Entonces, entre SLA y los tiempos internos, que son los CLAs, hay un vacío gigantesco en la estandarización de los servicios de consultoría que no hemos logrado atacar, tal vez porque no nos interesa o tal vez porque no lo tenemos claro. Pero realmente para mí sí es muy importante. Señor, ¿usted quiere su servicio en un día? Listo, pague un poco más. Esta es la tarifa diferencial. ¿Por qué? Porque esta persona, este abogado junior que tiene 8 horas al día hábiles para trabajar, se va a gastar 5 horas de su día haciendo esto. ¿Lo quieren 5 días? Perfecto, se va a gastar 1 hora en estos días, ¿cierto? Obviamente esos son parámetros de venta en esos días y se lo va a entregar el viernes. ¿Está usted de acuerdo con cuál de las dos? ¿Quiere su servicio el lunes? Lo que llama Amazon, ¿cierto? Entrega express, o lo quiere a las 72 horas, o lo quiere a las 100 horas. Es su decisión. Y ahí sí podemos nosotros lograr cobrar por un tema que se llama urgencia, que además aumenta el happiness. Porque mira así, yo quiero un servicio más rápido, pago un bonus, ¿cierto? Por un servicio más rápido. Quiero un servicio que sé que me van a entregar el viernes. Perfecto, está a precio estándar. Fantástico. Tú eliges, no elijo yo. Ujú. Yo no soy el que elijo como prestador de servicios si te lo entrego ese día o en ese día. Entonces, claro, ese hueco entre el acuerdo de servicio y lo que realmente me gasto es lo que nos impide tener una estandarización. Tenemos hasta ahora como firmas y los programas más avanzados son Time Report, cualquiera que hace horas de reporte, ¿cierto? Metemos la información, digo, uy, yo me gasté 3 horas en este derecho de petición, 2 horas en esto y según el correo yo arranqué esto y esto y esto, ¿cierto? Y tenemos un montón de plataformas que lo miden más o menos efectivamente como lo quieras ver, pero realmente sigue siendo muy manual. Todos los Time Report, incluso los que cuentan el tiempo, definen si uno oprime o no oprime el start. Si yo no oprimo el start, no arranca. Es los que lo hacen así, porque hay unos que yo simplemente pongo 3 horas y ya, se acabó. Sí, sí, sí. Son demasiado subjetivos, demasiado subjetivos, mientras que los SLA son totalmente objetivos. Son 72 horas luego de la recepción de la solicitud. La solicitud ingresó el lunes a las 12 del día. Cuenta 72 horas. O bueno, las horas hábiles que sean según sus horarios laborales. No hemos logrado hacer el acercamiento. Entonces, ¿cuál es mi teoría? Porque estamos trabajando en el tema, ¿cierto? Es lo que vamos a observar y la información que yo estoy parametrizando dentro de los ERPs, dentro de mi equipo, que esto lo tenemos todos, es un sistema Kanban, eso no es nada nuevo, pero lo nuevo sí va a ser la parametrización entre lo interno y los SLA. Y cuando logremos hacer esa unión de los datos, lo podemos proyectar, ya sea en un pie chart, en un gráfico de barras, donde ustedes lo quieran ver, y miremos la diferencia entre las dos y cómo nos acercamos los unos a los otros, vamos a poder decir, ¿sabe qué? Efectivamente, el derecho de petición que presentamos a entidades promotoras de salud es un derecho para reclamar, un derecho fundamental supremamente urgente, ¿cierto? Que además tiene una condición de que lo necesita vitalmente la persona que lo está pidiendo, vale, X. Esto es lo mínimo de lo que lo podemos cobrar con lo que tenemos una ganancia y con lo que el equipo puede trabajar. Y funciona así. Y dejar de usar la palabra depende para justificar nuestra variación en precios, tiempos, estabilidad. Todo va a depende. Incluso nuestros argumentos jurídicos usamos depende. Entonces, creo que así lo podríamos lograr la estandarización. Muy interesante porque de hecho plantea muchos de los retos que se tienen a día de hoy justamente en cuanto a modelo de negocio, pues propiamente de la prestación de servicios legales. David, me gustaría para ir terminando, que le dejaras un mensaje a los oyentes, a las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Qué les dirías? ¿Qué quieres que escuchen de ti? En cuanto a todo esto que hemos hablado y hemos tocado, creo que muchos temas, fibras en cuanto al sector tradicional de los servicios, de quienes prestan los servicios legales, también consultorías, contables, tributarios, etc. Pero también hemos hablado de muchos de esos retos y cómo los estás empezando a abordar desde el punto de vista emprendedor, startupero, de ese ADN. ¿Qué te gustaría que la gente que está escuchando este episodio, con qué te gustaría que se fueran?
Yo creo que lo primero y más importante, y es un mensaje que yo sí creo que define mi vida como abogado, ¿cierto? Mi vida como técnico y ahora como empresario es nosotros como sistema consultor estamos yendo en contra de la corriente y es evidente. Chocamos con la corriente en lo que hablamos al principio de cultura empresarial, que esa cultura empresarial repercute en que no tomamos decisiones de tecnología y que cuando tomamos decisiones de tecnología vamos 15, 20 años atrás a lo que las otras empresas están haciendo. Entonces yo creo que la palabra más importante que es esta cultura o ADN que lo mencioné es ¿cómo hago yo para prestar un mejor servicio? Si esa es la pregunta con la que nos levantamos todos los días, ¿cómo hago yo para que mi cliente se sienta mejor conmigo? ¿Cómo hago yo para que mi servicio genere más happiness en mi cliente? ¿Cómo hago yo para lograr que esa persona se sienta realmente asesorado y que las preguntas que hace realmente sean respuestas a la mayor velocidad y bajo el mejor modelo de costo posible? Si yo me levanto con la pregunta de ¿qué hago yo para mejorar? Y no para mejorar como abogado, como contador, como financiero, sino cómo hago yo para mejorar, para prestar ese servicio, vamos a ver dos cosas muy claras en el país. La primera es que nosotros mundialmente, las empresas, las naciones, todo el mundo depende de los servicios de consultoría para muchas decisiones que se toman, para muchos procesos, somos totalmente fundamentales, ¿cierto? En la toma de decisiones a futuro y en la estabilidad de las empresas. Sí. Y por lo tanto nuestra responsabilidad con el crecimiento de un país como Colombia, que tiene un potencial tan gigante, y esto es un concepto totalmente nacionalista y romántico mío, ¿cierto? Es desde cada grano de arena, cada persona a la que salga de una consultoría y diga que bacano haber sido atendido por este abogado, contador, financiero, perfecto. Y que nos alejemos de todas estas cosas que tenemos, de toda esta cultura empresarial tóxica, de todo esto que hablan de los abogados, de los contadores. Todo el mundo sale infeliz de nuestros servicios. Si nosotros logramos revertir ese concepto de felicidad, ese concepto de empatía desde nuestro ADN, desde nuestra pregunta de cómo hago para prestar un mejor servicio, siento que van a confiar más en nosotros. Todos vamos a tener más trabajo porque va a haber más gente que confía en la consultoría. Y asimismo, Colombia va a ser un país más formalizado, que paga más impuestos, que es una economía más rentable y que es una mejor opción de inversión. Realmente esa pregunta básica puede desencadenar en un Colombia nuevo. Totalmente, yo también estoy convencido de que si nosotros de verdad nos ponemos a trabajar en pro del país, creo que tenemos mucho por aportar y creo que nos hace falta un poquito esa ambición, me parece, también, desde nuestro sector. Pues David, mil y mil gracias nuevamente por aceptar la invitación, por dedicarnos este tiempo, por dejarnos este episodio tan interesante y tan potente que creo que se tiene que escuchar en muchos ámbitos y que nos dejas muchas enseñanzas, muchas reflexiones, muchos aprendizajes. Qué bueno que pues las personas que lo están escuchando pues se queden con eso y ojalá pues no lo echemos en saco roto. De verdad, mil y mil gracias por estar acá y por aceptar la invitación. Jordan y Charla Legal, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Muchas de esas cosas las quería decir hace rato y más en este espacio que me parece increíble y siempre admiración total para este espacio. ¿Listo? Muchas, muchas gracias, ¿no? Y bienvenido siempre que quieras estar por acá. Fantástico, perfecto. Estaré en todo lo que me inviten. Que estén muy bien. Qué bueno. Bueno, y para mi comunidad de Charla Legal, no se vayan sin dejar muy presente todos esos factos que se han dicho en esta sesión, en este episodio. Me parece muy importante que todos ustedes los incorporen, cuanto menos los pongan en reflexión. Creo que es algo muy importante y si este episodio ha generado eso, creo que nos podemos ir más que bien servidos. Por lo demás, recuerden que siempre todos los lunes estamos estrenando un episodio nuevo de Charla Legal, que nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, en TikTok también y que una forma que tienen, que es gratuita, de apoyar el contenido es suscribiéndose, dejando su like, dejando sus comentarios, qué les pareció el episodio y demás. Las redes sociales de David las vamos a dejar en la descripción del video, lo mismo pues la información de Accountrix para que si quieren hacer, escribirles, lo que sea, pues lo puedan hacer. Y sin más, nos vemos en un siguiente episodio. Como siempre, mil y mil gracias por llegar hasta acá, por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Chao pues.